Dios les bendiga, mis hermanos. Seguimos con nuestro proyecto de estudiando la Biblia y vamos a continuar con el libro de Segunda de Corintios. La segunda carta de Pablo a los Corintios es un texto bíblico lleno de enseñanzas profundas sobre el sufrimiento, la reconciliación y la fidelidad en el ministerio cristiano. Esta epístola se presenta como una defensa de la autoridad apostólica de Pablo, a la vez que expone su amor y preocupación por la iglesia de Corinto, la cual estaba atravesando dificultades debido a falsos maestros y también a divisiones internas. A lo largo de la carta, Pablo aborda temas clave como el consuelo en medio del sufrimiento, la importancia de la pureza en el ministerio y la reconciliación entre Dios y la humanidad. El apóstol Pablo utiliza este texto para exhortar a los corintios a mantener una vida cristiana auténtica, lejos de la influencia externa que podrían corromper su fe. Además, Pablo ofrece una visión clara sobre las pruebas y dificultades que enfrentan los creyentes en su caminar cristiano y cómo éstas deben ser vistas como oportunidades para fortalecer nuestra dependencia de Dios. A continuación, vamos a hacer un resumen panorámico. Mis hermanos, recuerden que el objetivo es que tú vayas a tu Biblia y lea este libro completo. Recuerda que el Señor te habla por medio de su palabra. Siempre recuerda pedirle al Espíritu Santo de Dios que te ayude a entender. Bueno, pues continuamos con el capítulo 1. En el capítulo 1, Pablo comienza saludando a los creyentes de Corinto y expresando su gratitud a Dios por el consuelo que Él otorga en tiempos de aflicción. El apóstol Pablo también comparte su propia experiencia de sufrimiento, destacando que las pruebas que enfrentó fueron para depender más de Dios y menos de sí mismo. Pablo también enfatiza que el consuelo que recibe de Dios le permite consolar a otros que están pasando por situaciones difíciles. El capítulo subraya la fidelidad de Dios, quien siempre cumple sus promesas. Pablo explica que su predicación y los planes de visita a Corinto fueron siempre con la intención de beneficiar a la iglesia y lamenta las malinterpretaciones sobre sus intenciones. Finalmente, él asegura a los corintios que su sí a Cristo es firme y que su vida y ministerio están fundamentados en la fidelidad de Dios. En el capítulo 2, Pablo habla sobre el perdón y la restauración. Él comienza expresando su deseo de no causar más tristeza a los corintios, ya que previamente él había tenido que confrontar una situación dolorosa referente a un miembro de la iglesia. Él explica que aunque su carta anterior pudo haber sido dura, su propósito era que se arrepintieran y se reconciliaran con Dios. Pablo también destaca la importancia del perdón entre los cristianos, diciendo que si alguien ha pecado, la iglesia debe perdonar y restaurar a esa persona con amor, como Dios lo ha hecho con nosotros. Él subraya que el perdón es esencial para evitar que el enemigo tome ventaja y para mantener la unidad y la paz dentro de la comunidad cristiana. Y también Pablo expresa finalmente su alegría de saber que su ministerio ha sido fructífero y que Dios siempre lo guía triunfante a pesar de las dificultades. A través de este capítulo, Pablo enseña sobre el poder del perdón y la restauración en la vida cristiana. En el capítulo 3, Pablo compara el antiguo pacto dado a través de la ley de Moisés con el nuevo pacto establecido por Cristo. Él explica que el antiguo pacto, aunque santo, era limitado y no podía transformar plenamente los corazones humanos. Por otro lado, el nuevo pacto, basado en el Espíritu Santo, trae verdadera libertad y transformación a través de nuestro Señor Jesucristo. Pablo resalta que su ministerio es superior al de Moisés, ya que el Espíritu Santo da vida y capacita a los creyentes para vivir conforme a la voluntad de Dios.
El apóstol también subraya que la gloria del nuevo pacto es mucho mayor que la del antiguo, ya que este último, aunque glorioso, era pasajero, mientras que la gloria del nuevo pacto es permanente. Y finalmente Pablo afirma que gracias a la obra del Espíritu Santo, los creyentes podemos tener acceso directo a Dios sin necesidad de mediadores y podemos vivir con una nueva esperanza y libertad. Este capítulo enfatiza la superioridad y la permanencia del nuevo pacto en Cristo. En el capítulo 4, Pablo habla sobre la fidelidad en el ministerio y las dificultades que enfrenta por predicar el Evangelio. A pesar de los desafíos y persecuciones, él y sus compañeros no se desaniman, ya que confían en el poder de Dios y en la esperanza que trae el Evangelio. Pablo enfatiza que su ministerio no se basa en habilidades humanas, sino en la gracia y el poder de Dios que lo sostiene incluso en medio de las pruebas. También él explica que aunque su cuerpo físico está decayendo, el espíritu se renueva día a día, ya que los sufrimientos temporales no se comparan con la gloria eterna que él nos espera. Pablo anima a los creyentes a mantener los ojos puestos en las cosas eternas y no en las circunstancias temporales. Concluye el capítulo afirmando que, aunque enfrentemos dificultades, nuestra confianza está en la promesa de resurrección y vida eterna en Cristo. Bendito el nombre de Jesús. En el capítulo 5, Pablo habla sobre la esperanza cristiana de la resurrección y la vida eterna. Él comienza explicando que aunque nuestro cuerpo terrenal es frágil, los creyentes esperamos con confianza un cuerpo eterno en la presencia de Dios que no se desvanecerá. Esta esperanza nos da la fortaleza para enfrentar las dificultades de la vida. Pablo también destaca que los creyentes, a través de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido reconciliados con Dios. Él explica que Dios hizo a Jesús, quien no conoció pecado, pecado por nosotros, para que pudiéramos ser hechos justicia de Dios. Por lo tanto, los cristianos tenemos la responsabilidad de compartir el mensaje de la reconciliación con el mundo. Este capítulo concluye con una exhortación a vivir de manera que agrade a Dios, reconociendo que todos deberemos comparecer ante el tribunal de Cristo para ser juzgados por lo que hayamos hecho en la vida. Pablo llama a los creyentes a vivir con un corazón reconciliado, sabiendo que nuestro futuro eterno está asegurado por la obra de Cristo. Y en el capítulo 6, Pablo, él continúa exhortando a los creyentes a no recibir en vano la gracia de Dios, recordándonos que ahora es el tiempo de la salvación. Nos anima a vivir de manera íntegra y no a unirnos con los incrédulos en alianzas que pudiera dañar nuestra fe, ya que nosotros somos templo del Dios vivo y debemos separarnos de la impiedad. Pablo también defiende su ministerio, destacando las dificultades y sufrimiento que él ha enfrentado por causa del Evangelio. Sin embargo, a pesar de las pruebas, él y sus compañeros siguen siendo fieles y perseverantes, confiando en el poder de Dios. Él concluye llamando a los corintios a vivir en pureza y santidad, afirmando que su amor por ellos es genuino y que deben abrir los corazones a la obra de Dios. En el capítulo 7, Pablo expresa su alegría y gratitud por la respuesta positiva de los corintios a su exhortación anterior. Después de haber enviado una carta que causó tristeza y arrepentimiento en la iglesia, Pablo se regocija de que esa tristeza haya producido un cambio genuino en ellos, llevándolos al arrepentimiento y restauración. Pablo también enfatiza que la tristeza
que viene de Dios es una tristeza que produce arrepentimiento y lleva a la salvación, mientras que la tristeza del mundo conduce a la desesperación. Él destaca cómo los corintios, al arrepentirse, demostraron un deseo ferviente de corregir sus errores y cómo esta transformación ha fortalecido su relación con Dios y con él como apóstol. El capítulo concluye con un agradecimiento por la renovación de su relación con la iglesia de Corinto y por la confianza que tienen en él. Pablo se siente consolado y lleno de gozo al ver que la corrección que él había realizado tuvo un impacto positivo en la vida de los creyentes. En el capítulo 8, Pablo anima a los creyentes de Corintio a seguir el ejemplo de las iglesias de Macedonia en cuanto a la generosidad. A pesar de su pobreza, las iglesias macedonias dieron con gran alegría y abundancia para ayudar a los creyentes necesitados en Jerusalén. Pablo les explica que la generosidad no debe ser forzada, sino que debe surgir de un corazón dispuesto y en respuesta a la gracia de Dios. Pablo también menciona a Tito, quien será enviado para ayudar a organizar la colecta, y resalta que los corintios han sido muy diligentes en su fe, amor y dedicación. Les exhorta a completar la obra de la colecta, demostrando su generosidad con el mismo fervor con el que han mostrado otras cualidades cristianas. En el capítulo 9, Pablo continúa hablando sobre la generosidad en las ofrendas. Les asegura que la siembra generosa traerá abundantes bendiciones espirituales. También destaca que la ofrenda no debe ser forzada, sino que debe ser un acto de amor y gratitud a Dios. Las ofrendas servirán para glorificar a Dios y ayudar a los necesitados. En el capítulo 10, Pablo defiende su autoridad apostólica frente a las críticas de algunos que lo desacreditaban en la iglesia de Corinto. A pesar de que algunos lo veían como una persona débil en su presencia física y sus cartas fuertes, Pablo afirma que su autoridad no proviene de su apariencia, sino de Cristo. Reitera que aunque vive en el mundo, no lucha con almas humanas, sino con las poderosas almas de Dios, que destruyen las fortalezas del pecado y las falsas enseñanzas. Pablo también señala que no se comparará con los que se jactan de sus logros y riquezas, y les recuerda que su ministerio está enfocado en edificar a la iglesia y no en engrandecerse a sí mismo. Pablo rechaza la idea de que su autoridad solo se muestra en sus cartas y afirma que actuará con firmeza cuando llegue a Corinto, enfrentando las falsas enseñanzas y las divisiones. Continuamos con el capítulo 11. Pablo defiende su apostolado frente a las críticas y ataques de algunos falsos apóstoles que habían influido en la iglesia de Corinto. Con un tono de celo por el bienestar espiritual de los corintios, Pablo se ve obligado a comparar su ministerio con el de esos falsos maestros, quienes buscan su propia gloria y beneficios personales. Pablo describe con humildad y sinceridad los sufrimientos y sacrificios que ha experimentado por el bien del Evangelio, destacando que ha enfrentado persecuciones, azotes, naufragio y otros peligros, a diferencia de los falsos apóstoles que buscan enriquecerse y ganar poder. Él ha trabajado con integridad y con humildad. Pablo también expresa que, aunque no le gusta presumir, lo hace para que los corintios reconozcan la diferencia entre su ministerio genuino y el de aquellos que engañan.
Él concluye reafirmando su compromiso con el Evangelio y su amor por la iglesia de Corinto, instándole a no dejarse influenciar por los falsos maestros. Continuamos con el capítulo 12. En este capítulo, Pablo comparte una experiencia sobrenatural en la que fue llevado al tercer cielo y recibió revelaciones de Dios. Sin embargo, para evitar caer en el orgullo por estas experiencias extraordinarias, Dios le dio un aguijón en la carne, un sufrimiento persistente para mantenerlo humilde. A pesar de pedir a Dios 3 veces, dice Pablo, que lo liberara de ese sufrimiento, Dios le respondió que su gracia era suficiente, ya que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Pablo explica que aunque se siente débil debido a este sufrimiento, se regocija porque esto le permite experimentar el poder de Cristo de manera más profunda. También defiende su ministerio, destacando que ha mostrado su autenticidad a través de sus sufrimientos y sacrificios por el Evangelio, en contraste con los falsos apóstoles. Y continuamos con el capítulo 13, el último capítulo. En este capítulo, él concluye la carta exhortando a los corintios a examinarse a sí mismos y a vivir de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Les recuerda que él no se jacta de su autoridad, sino que su poder viene de Dios. En su última exhortación le pide que busquen la paz y la unidad en Cristo y que sigan viviendo de manera justa. El capítulo concluye con una bendición de gracia y amor y comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pidiendo a los corintios que vivan en paz y unidad y que la gracia de Cristo sea con todos ellos. Mis hermanos, en resumen, este libro de 2 de Corintios es una carta de consuelo, enseñanza y exhortación en la que Pablo anima a los creyentes a mantenerse firmes en la fe y confiar en el poder transformador de Dios. Pero mientras leemos este libro podemos ver cómo podemos aplicar todos esos principios en nuestra vida cristiana en el día de hoy. Y sé que es la voluntad del Señor que nosotros permanezcamos firmes en los preceptos dados por Dios por medio de su palabra. Que el Señor te bendiga y que el Señor ponga en tu corazón el querer como el hacer y que continúe leyendo la Biblia, llenándote del conocimiento de la palabra, porque sé que te va a bendecir a ti, pero también a todos los que te rodean. Bendiciones.